Amados, bendiciones, qué gusto poderles saludar, bendecirles sus vidas, les damos la bienvenida a este tiempo de nuestro propósito de oración de 2 de la mañana a 3 de la mañana. Estamos el día de hoy dando inicio a una serie de temas hablando o para hablar acerca del Espíritu Santo. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 2 y vamos a leer los versos 38 y 39. Y en esta ocasión Juan Carlos Rodríguez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien, pueda Juan Carlos. Amén, pastor, buenos días. Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Muy bien. Juan Carlos, mil gracias, muy amable. Bueno, muy bien. Entonces acordémonos que los judíos, para ellos no había problema en creer en Dios, en creer en el Espíritu Santo. Para ellos no había problema. El problema para un judío era creer en Jesús. Y mientras no creyeran en Jesús, estaban incompletos. ¿Sí? Entonces para ellos no era viable. De hecho, ellos estaban esperando al Mesías. Estaban tan absortos esperando el Mesías, mirando la ley, y ellos decían, no, es que no es posible que haya llegado en forma humana. No es posible que el creador se haga igual a la criatura. Entonces no era, para ellos no concebían esa idea. Era imposible verlo de esa manera. Ellos acordaban por la historia que cuando Moisés fue al monte Sinaí, dice que se oían relámpagos, truenos, y a ellos les quedó esa imagen porque eso la empezaron a traspasar así, que Dios tronaba, que Dios era pues un todopoderoso y ellos estaban viendo era a un Jesús derrotado, a un Jesús débil. Por lo tanto, lo que el apóstol Pedro les dice a todos los judíos, porque ellos hicieron la pregunta, ¿cierto? En el verso 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque el mensaje fue mesiánico. Lo que les habló el apóstol Pedro de ahí hacia atrás es, nosotros no estamos ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, sino que ustedes mataron al autor de la vida, refiriéndose al Señor Jesús. Ustedes lo mataron. Entonces, cuando ellos reconocen que han matado a Dios hecho carne, ellos se sienten mal. Entonces, el apóstol Pedro está hablando bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y todo aquel que tiene el Espíritu Santo le es imposible no hablar de Jesús. El que tenga el Espíritu Santo está obligado a hablar de Jesús. No puede hablar otro tema. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra del Espíritu Santo es hablar de Jesús. Para Él es importantísimo porque Él lo engendró, porque Él lo cuidó. Entonces, aquí el apóstol Pedro le está diciendo, bautícense en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. Y entonces pueden recibir al Espíritu Santo.
El tema de hoy lo puede titular usted de esa manera: ¿cómo recibir al Espíritu Santo? Y entre paréntesis, requisitos, requisitos para poder recibir al Espíritu Santo. Sí, se necesita creer en Jesús. Y eran lo que menos creían los judíos. Por eso se atrevieron a decir: crucifíquele, crucifíquele. Ahí entre ese grupo de personas estaban muchos de los que estuvieron el día que Pilato les propuso soltar a Jesús. Y ellos dijeron: no, suéltenos a Barrabás. A Jesús crucifíquelo. ¿Cómo sería ese momento? Yo no puedo imaginarme la cara de terror de muchas personas cuando dijeron: wow, al que matamos, ahora es el que tenemos que reconocer como Dios si queremos recibir al Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro le suelta como un código, como cuando a nosotros se nos sueltan esos códigos de revelación de parte de Dios. Y les dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Se acuerda que ellos dijeron: la sangre de ese justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos? En pocas palabras, aquí se estaba dando como una libertad a esas palabras que ingenuamente o ignorantemente hablaron. Y les dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y después nos incluye a nosotros y dice: y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, estamos incluidos dentro de esa promesa. Por eso el Espíritu Santo va a venir sobre su vida con poder, con autoridad, porque se va a derramar ese cumplimiento de Joel capítulo 2, donde dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amado, todavía no se ha dado ese avivamiento. El avivamiento debe ser de carácter mundial, no parcial. Ha habido avivamientos, como lo que pasó en Inglaterra con los hermanos Wesley, con John, con Susana y con Juan Wesley. Susana era la madre de estos dos muchachos. Y usted lo puede buscar en la historia. Un gran avivamiento en Londres. El avivamiento en la calle Azusa, en Estados Unidos. El gran avivamiento con Kathryn Kuhlman. Ha habido avivamientos como el que ha habido en Guatemala, con el pastor, bueno, se me va el nombre en el momento, pero avivamientos en donde las personas se convierten al Señor de tal manera. En Guatemala pasó algo. Usted lo puede buscar en avivamientos que ha habido. Y allí en Guatemala, municipios donde había cárceles. Y cuando vino el avivamiento, la cárcel no era necesaria porque ya nadie cometía delitos. Eso decía el comisario de policía. Lo entrevistaban, le decían: ¿por qué ya no hay nadie en la cárcel? Y dice: porque ya nadie comete delitos. Las cantinas desaparecieron, los prostíbulos desaparecieron y todo lo que era lugar de pecado se volvieron iglesias. ¿Sí? Entonces, amados, avivamiento sí ha habido, pero un avivamiento como el que está mencionado en Joel capítulo 2, que dice: sobre toda carne. Entonces, amado, todavía hay esperanza para aquellos que usted dice: como que no. Va a venir un de repente a nivel mundial, y todo aquel que ha recibido palabra de vida y todo aquel que está en ciertas cosas, cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, van a decir: ¿y yo qué hago con esto? ¿Yo por qué estoy así? Siendo hombre maquillado como mujer, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Y esto? ¿Qué hago yo aquí? Mire, ¿y cuándo me mandé tatuar? Y esto, y mire, ¿por qué estoy así? Van a sentir
asco, van a sentir repugnancia a todo lo que estaban haciendo. Van a estar con la botella de licor, los que algún día estuvieron en el altar. Esa va a ser la oportunidad de las oportunidades. Y van a votar y van a querer ir a las iglesias. Van a querer otra vez arrodillarse en los buses. Cuando venga ese de repente de Dios, ese gran avivamiento, las personas van a quedar de rodillas en los buses, en los aviones, en los aeropuertos, en los terminales. Las personas se van a arrepentir. Va a venir un avivamiento cual nunca jamás lo ha habido. Por eso, para quienes están hoy como pronosticando que ya el mundo se acaba, que ya no hay solución, que lo que viene es dolor para las naciones. No, no. No, amado, usted debe esperar en lo bueno de Dios y no lo malo. Vienen cosas extraordinarias. Todavía no se ha cumplido esa palabra. Los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los misioneros, sobre ellos dice el Señor, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Imagínese, si ahorita usted ve hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo, ¿cómo será una descarga mayor? ¿Cómo será una gloria mayor del Señor? Y se convertirán las gentes por millones, millones y millones. Entonces, esa es la esperanza que tenemos nosotros, el pueblo de Dios. Quiero que anoten algunas cosas como esos requisitos de los que les quiero hablar para poder recibir al Espíritu Santo. Anoten esto como introducción. Dice, una promesa de Dios es un regalo sorpresa. Una promesa de Dios es un regalo sorpresa. Poco conocemos del Espíritu Santo y esa es la verdad. Y lo que nos imaginamos de Él poco puede agradarnos, ya que pensamos que Él nos llenará nuestras expectativas. Y de más de 33,000 promesas que hay en la Biblia, una sola describe Jesús para nosotros, que es la promesa de restablecer la relación entre Él y nosotros. Una promesa que Él mismo anhelaba cumplir, pero que faltaba un ingrediente. El mayor ingrediente y el mayor requisito para poder tener al Espíritu Santo se llama el sacrificio del Señor Jesús. El sacrificio del Señor Jesús. Para poder tener al Espíritu Santo es necesario pasar por la cruz. Sin cruz y sin Redentor no hay Espíritu Santo. Es imposible. Es imposible tener al Espíritu Santo y no tener a Jesús. Porque el sacrificio que Él hizo fue para podérnoslo dar. Cuando Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo y me podrán ser testigos en todas las naciones. Sin el Espíritu Santo, por eso vemos personas rezagadas, personas cansadas, buscando siempre una excusa para no ir, en lugar de un motivo para ir, porque falta el ingrediente principal o el requisito principal, el autor y el consumador de la fe. En cuanto a la obra redentora, por favor, Melvin, si es tan amable, lee en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12, por favor. Amén. Hebreos 9, 11 y 12 dice,
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Amén. Entonces, nosotros debemos creer en el poder de la sangre del Señor Jesús. ¿Sí? O sea, esos 7 beneficios que se obtienen del derramamiento de la sangre del Señor Jesús. Se han dado enseñanzas acerca de esos beneficios. Sin embargo, más adelante volveremos a darlas para recordar. Son temas relevantes porque son doctrinas básicas fundamentales que debemos estarle recordando al pueblo de Dios, que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Los beneficios que obtuvimos por la sangre que derramó el Señor Jesús cuando oró en el Getsemaní. Los beneficios que tenemos por la sangre que derramó el Señor Jesús por la corona de espinas, por los clavos en sus manos, por el clavo que atravesó sus pies, por los latigazos que le propinó los verdugos de Roma en sus espaldas, por la sangre que se derramó de su costado. Son beneficios. Por la sangre que derramó el Señor Jesús el día de la circuncisión, al 8º día. Toda esa sangre tiene beneficios. Entonces, para poder recibir al Espíritu Santo, debe haber de por medio derramamiento de sangre, pero no cualquier sangre. Debía ser la sangre del Señor Jesús. Con esa sangre, el Señor Jesús adquirió el derecho legal de conceder el Espíritu Santo, porque Jesús sufrió la cruz para poder tener ese derecho. No había otra forma. No había otra forma. Acordémonos que fue después de esa resurrección que el Señor Jesús les dijo a ellos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor Jesús sufrió la cruz porque era el requisito para que todo creyente pudiera recibir el Espíritu Santo. O sea, él mismo lo reconoció y él mismo dijo, si no paso por ahí, no puedo dar el Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesús no murió solamente para redimirnos, para salvarnos, para hacernos sus hijos, sino que lo hizo porque dijo, si no lo hago, no puedo, no tengo autoridad para poder delegar al Espíritu Santo. Impresionante, mis amados, impresionante. Porque el Señor Jesús, cuando estuvo siendo tentado, él fue fortalecido por el Espíritu Santo. Él sabe lo importante que es vivir esta vida, pero que no se puede vivir sin el Espíritu Santo. Acordémonos que el ministerio del Señor Jesús no comenzó antes de que él fuera lleno del Espíritu Santo. O sea, él no se lanzó al ministerio sin el Espíritu Santo. El mismo libro de Hebreos, Melvita, por favor. Capítulo 9, verso 27. ¿Qué dice, por favor? Versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los... Perdón. No es esta cita bíblica. Pero sí está en el libro de Hebreos, le ruego me ayude a buscarla, que dice que él se ofreció mediante el Espíritu eterno. O sea, el Señor Jesús se ofreció
mediante el Espíritu Eterno. O sea, no, él no lo hizo porque sí. Él lo hizo y él dijo, yo sí me ofrezco. Yo sí voy a la tierra y salvo a la gente, pero solo no voy a poder. ¿Sí? Porque él se ofreció mediante, ya lo encontré aquí. Sí, es el mismo capítulo, pero es el verso 14, Melvin, por favor. 14. Cuanto más la sangre de Cristo es, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Muy bien. Entonces habla de cuánto más, ¿no? O sea, todo es posible, pero sin el Espíritu Eterno, el Señor Jesús dice, listo, yo creo que él hizo un convenio con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo. Dijo, sí, yo voy, pero solo no. Ujú. Solo no. Es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Es imposible vivir en Cristo sin el Espíritu Santo. Y a eso es lo que se llama personas almáticas. Una persona almática es lo más parecido a un cristiano, pero no es un cristiano. Entonces puede hablar como cristiano, puede cantar como cristiano, puede orar como cristiano y no ser un cristiano. La mayor evidencia es que el Espíritu Santo esté sobre la persona. Y el Espíritu Santo, cuando llega una persona, llega con dones y llega con frutos. Y si no se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, entonces no está ahí, porque esa es una evidencia. Entonces lo que está diciendo es que el Señor Jesús se ofreció, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso él esperó la fecha. Acordémonos que Jesús creyó que era cuando tenía 12 años, que él se quedó en el templo, porque él era humano y él estaba privado de los privilegios de Dios. En Filipenses 2 dice que él se despojó de ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Él no quiso ganar ventaja con nosotros, diciendo, porque Dios lo podía hacer. No, él fue 100% humano, 100% hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero se privó de ser Dios. Entonces, cuando se dice que el Señor Jesús se quedó en el templo, es porque él creyó que ya había llegado su hora. Por eso a él no le preocupó que se hubiera ido María, la madre, y José y la familia. Él se quedó porque él dijo, ya me llegó la hora. Y en el templo sostenían a las personas que se quedaban, o sea, era parte de la ley. Lo que llaman a un niño bar mitzvah, que es la fiesta, o es cuando a un niño se le declara hijo de la ley. Entonces Jesús, en su humanidad, en su ingenuidad también, dijo, ya me llegó la hora. Pero él no vivía de sentimientos, de decir, ay, no me despedí de mi mamá, no le di el abrazo. No, no, no. Él venía a cumplir una misión. ¿Cómo estaría él de afanado, diga, entre comillas, de hacer la voluntad de Dios, que él creyó que debía comenzar a esa hora? Y cuando José y María se devuelven a buscar a Jesús, que lo encuentran, entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Dice la palabra que él se fue con sus padres y les estuvo sujetos. Yo no sé, mi pastora Sandra, que me ayude por favor, prendiendo su micrófono. Después de que Jesús, que era un niño, un adolescente, viene José y viene su madre María y se lo llevan para la casa y él no dice nada. Él se somete a esa palabra, él se somete y dice, y les estuvo sujetos 18 años después de ese día.
¿Usted se imagina? O sea, 18 años de sujeción, esperando cumplir su mayoría de edad. O sea, que el Señor Jesús se sometió a la ley desde todo punto de vista. Mi Sandrita. Buenos días, bendiciones a todos. Amén. Eh, pues la obediencia, ¿no? Es que ahí Él nos enseñó desde todo el punto de vista, la obediencia, la sujeción a sus padres, el esperar en Dios también. Yo creo que eso es lo que ahí aprendimos, esperar en Dios. Aprendemos esperar en el Señor el tiempo, porque como dice la palabra allí en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, entonces el prepararse también, ¿no? Porque Jesús en esos momentos, él estaba como en esa preparación, porque como nos dice la palabra, sí, él fue 100% hombre, 100% Dios, pero como hombre él tenía que aprender la ley. Yo creo que él no venía ya con la ley toda en sus pensamientos y ya, no, él tuvo que aprenderla también, tuvo que aprenderla y prepararse, pues yo digo que en todo el sentido de la palabra, emocionalmente, físicamente. Imagínese siendo tan niño, si hubiese pasado por la cruz siendo un niño, no hubiese resistido, ¿cierto? O sea, humanamente no hubiese resistido, pero él tuvo que esperar en el Señor y saber cuál era el tiempo, entender en el Señor cuál era el tiempo de empezar a ejercer el ministerio y eso. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que nos dicen una palabra, va a ser tal cosa, y uno, amén, qué bendición, pero venga, prepárese. Lo que le pasó a David, va a ser rey, pero tuvo que pasar su preparación, sus procesos para poder llegar a serlo. Pues por eso también, o sea, Jesús pasó por eso también, para, para mostrarnos que sí se puede, que sí se puede, que resistir, que la obediencia es lo que trae la bendición. Es la obediencia. Definitivamente si no obedecemos, estamos mal y vamos a tener un derecho ahí legal que no nos va a dejar avanzar, no nos va a dejar crecer hasta la estatura que Dios quiere llevar, porque Dios nos quiere llevar mucho más allá, pero a causa muchas veces de la desobediencia, de querer hacer lo que como yo quiero, entonces detenemos el tiempo, digámoslo por decirlo de alguna manera, detenemos ese tiempo que Dios tiene establecido para nosotros. Lo atrasamos. Por eso es que ahorita yo digo que va a venir un aceleramiento muy tremendo, mi pastor, Amén. en cuanto al cumplimiento de los ministerios, de las promesas del Señor, porque estamos entrando como en esa dimensión de la obediencia a Dios, no al hombre, sino a Dios, por medio de la palabra, por medio de la revelación de la palabra hacia nosotros. Yo hablaba con Melvin antier, creo que era ayer, y decía, es increíble cómo el Señor está revelando su palabra, que ahora uno la lee y como que uno la entiende de una manera tan diferente. Y bueno, gloria a Dios por eso, porque es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién más? ¿Quién Amén. más puede operar en eso sino el Espíritu Santo de Dios? Porque no es nuestra propia inteligencia, no es nuestro propio intelecto. Si fuera por eso, yo creo que yo hubiese pasado hace tiempo. O sea, no estaríamos donde estamos si fuera por la inteligencia, porque inteligentes hemos sido siempre. Ujú. La cuestión ahorita es que el Espíritu Santo está moviéndose de una manera sobrenatural en las vidas de nosotros a causa de la obediencia, a causa de leer la palabra, a causa de querer estar a las 2 de la mañana. ¿Estamos por qué? Pues sí, amén, porque queremos más, pero por obediencia también. Obediencia a un pacto que hicimos, a una promesa, a un anhelo del corazón y pues con el pastor que dijimos, sí, a las 2 ahí estaremos. Entonces estamos obedeciendo también a la autoridad y eso es muy importante. Amén, mi pastor. Exacto. Muy bien. Gracias, Sandrita.
Cuando uno está dentro de la voluntad de Dios, en menos tiempo hace más. En menos tiempo se hace más. El Señor Jesús hizo más en 3 años que lo que hubiera hecho en 18. ¿Sí? Porque no estaba dentro de la ley. Se hubiera saltado la ley. Entonces hubiera sido grave, un asunto muy grave. Que hubiera hecho muchos milagros, sí, pero no hubiera logrado lo que logró con obediencia. Por eso lo que dice el Señor, es mejor la obediencia que los sacrificios. Vamos a ver otra, ya vimos lo que es la parte de la obra redentora del Señor Jesús. Ahora vamos a ver la promesa del Padre. Gálatas capítulo 3, verso 14. Milenita, si es tan amable, hacer esa lectura. Porque es el regalo de Dios que estaba guardado para nosotros. La promesa de Dios Padre. ¿Por dónde tuvo que pasar esa promesa para llegar a nosotros? En este versículo Dios nos lo va a explicar. Gálatas 3, verso Amén. 14. Bien pueda, Milenita. Gálatas 3:14. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Tremendo. Gracias, Milenita. Dice, para que en Cristo Jesús, ay Dios, ¿se da cuenta? Sin Cristo no hay Espíritu Santo, porque Él no altera el orden. Dios no es incongruente, Dios no salta, Dios no es emocional. ¿Ve? Entonces dice, para que en Cristo Jesús la bendición de ¿quién? De Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. O sea, tuvo que haber Abraham también, porque Abraham fue el padre de la fe. O sea, sin fe, sin redentor, sin cruz, sin sangre, o sea, vaya sumando esos requisitos. Sin fe, sin redentor, sin cruz, sin sangre, no hay Espíritu Santo. No puede, es que no es viable por ningún motivo. O si no, el Señor Jesús no hubiese pasado por todo lo que pasó. Hubiese llegado como hombre. Acordémonos que el primer Adán no tuvo infancia. El primer Adán no tuvo adolescencia, ni siquiera juventud. Dios lo creó en su etapa final. Así hubiera venido el segundo Adán. Si dice que es el segundo, debiera de, ¿cierto? Según nosotros, debiera haber sido igual. Aparecer un superhombre que cuando se creó al Superman, el que creó Superman tenía la idea de eso, crear el superhombre. Y mire que no fue así. Por eso el pueblo judío no podía, como que no le cabía en su mente que Jesús hubiera nacido en un lugar tan humilde como era Belén de Judea. En un pesebre, o sea, sin las comodidades, sin los lujos, un rey naciendo en ese lugar, cualquiera dirá, ¿por qué no nació como Salomón? De una vez en el palacio, educado entre los reyes, ¿no? Dios mío. Hay un libro del pastor César Castellanos que en su portada él escribió y dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Claro, este libro es muy antiquísimo, demasiado, porque yo estaba en mis primeros años de vida cristiana en Cristo que lo pude hojear. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y Dios es así. Por eso Dios se fijó en su vida, en usted. Porque cualquiera dirá, no, pero es que no califica, es que no califica. No es que no estamos para calificar ante los hombres, estamos para calificar ante Dios. Y eso nos alegra.
porque es el Señor el que se fijó en nosotros, que de lo vil y de lo menospreciado, de lo poco, Dios quiere hacer mucho. Y con lo poquito, con lo pequeñito, Dios quiere hacer grandes cosas. Entonces, vuelvo y repito ese versículo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Mire, cuando nació Abraham y cuando Dios lo llama de la tierra de Ur de los Caldeos, estaba pensando en nosotros. ¿Le da alegría eso, Juan Carlos? ¿Le da alegría eso, Milenita? Mire desde dónde viene la promesa. Mire de todo lo que ha tenido que pasar. Yo creo que Abraham jamás se imaginó. Y yo creo que Abraham, cuando estemos todos en el cielo, cuando todo se haya consumado, Abraham va a decir, con razón. Con razón. Dios me prometió un hijo a lo que tenía 75 años. Y no me lo concedió sino hasta que yo tuve 100. Y él va a entender, dice, ya entiendo, para que toda esta multitud de gente creyese. Yo fui pasado por el fuego. Ni siquiera habla de David, ni siquiera habla de Salomón, ni siquiera habla de Nehemías, ni de Josué, ni de Moisés. Se va hasta el principio. Porque en el libro de Génesis están todas las doctrinas. Alguien dijo, si solo tuviéramos el libro de Génesis, tendríamos la Biblia completa. Porque en Génesis están todas las doctrinas, todas, absolutamente todas. Ahí está la salvación, ahí está el bautismo, ahí está el sacrificio del Señor Jesús, ahí está el Espíritu Santo, ahí está la misma paz. Todas las doctrinas están en el libro de Génesis. Entonces, amados de Dios, lo que nosotros tenemos es muy grande, demasiado, demasiado grande. Démonos a la tarea de pedir al Espíritu Santo cada día. Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Te necesito, me haces falta. Espíritu Santo, lléname de ti. Lléname, lléname. Entonces, cuando se habla de la promesa del Padre, también quiero que leamos el libro de Lucas, capítulo 24, el verso 49. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque a veces tenemos personas, digamos, como afanadas. Cuando el Señor tiene lugares y tiene personas para activarlo a uno en Dios. Y uno quiere a veces como correr y correr y correr. Busquemos al profeta del momento. Amado, usted no tiene que correr buscando a un hombre. A mí ya me pasó. Yo busqué y quedé defraudado. Yo creí que la solución era un profeta para activar un ministerio. Y no, la solución es el Espíritu Santo. Llenémonos del Espíritu Santo y vamos a ver cosas grandes. Vamos a ver cosas poderosas. Vamos a ver cosas extraordinarias. ¿Quién tiene esa cita bíblica que les di, por favor? Léala, Melvin, es tan amable. Amén. Bueno, Nidiecita, dejemos a Nidiecita que lo lea, por favor. Gracias, Melvin. Lucas 24:49. Sí, señora. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Gracias, Nidia. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Quién lo está diciendo? El mismo Señor Jesús. ¿En qué momento lo está diciendo? Cuando ya prácticamente ha consumado todo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Porque Dios lo que promete lo cumple. Dios no se queda con nada. No tiene necesidad de quedarse con nada. Entonces, cuando el Señor Jesús habla estas palabras, es porque tiene la intención de hacerla. Pero hay un requisito más, quedarnos
en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál es la Jerusalén de nosotros? El lugar de asignación. El lugar de asignación. Ahora usted puede entender por qué no pasó algo en mi vida en cierto lugar. Porque cuando uno llega a su Jerusalén espiritual, ahí es donde empiezan a pasar cosas. ¿Sí? Ahí es donde empiezan a pasar cosas. Los apóstoles subieron al aposento alto. ¿Cuántos? 120 personas subieron al aposento alto. Después de recibir esa orden, quedaos en Jerusalén. Quédense en Jerusalén y pidan la unción del Espíritu Santo. Y la respuesta está en el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 4. Hechos 2, versículo 4. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra del Señor? Leamos desde el verso 1, por favor, hasta el versículo 4, porque quiero explicar algo ahí que es importante. Léalo, Melvita, es tan amable. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Gracias, Melvita. Acordémonos que el Señor Jesús, después de resucitar, duró 40 días con los discípulos, dándoles otras instrucciones. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, la palabra Pentecostés significa 50, penta, del pentagrama, significa 50. O sea que cuando el Señor Jesús dejó de estar con ellos, pasaron 10 días más. 10 días en un aposento. 10 días de incomodidad. 10 días de cansancio. 10 días de fatiga. 10 días donde oraban unos rato y dormían otro rato. Usted se imagina pasar 10 días con 120 personas en algo que no estaba organizado. ¿Sí? Entonces para ellos no era importante la comodidad, como suele pasar hoy en día. Ay, ¿a dónde nos van a llevar? Y allá sí hay cobijitas bien abrigaditas, sí hay un buen colchoncito. ¿No ha notado que hoy en día todo es así? A ellos no les preocupó eso. Ellos le creyeron a Jesús, les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¡Wow! Yo no sé qué pasaría a los 2 días. Yo no sé si alguno se bajó y se fue por ahí, se dio una vuelta y volvió y dijo, a regañadientes. Es que no pasaba nada. Ni en el primero, ni en el segundo, ni en el quinto día. Yo me imagino algunos hasta con cólicos. Otros el estómago se les pega. ¿Qué comerían en esos 10 días? Es que no había nada preparado, amado. Es que el Señor les dijo, quédense en Jerusalén y se quedaron. Aún los que venían de otras ciudades se quedaron ahí, se metieron entre los 120. ¿Cómo sería para el sanitario, para ducharse? ¿Usted no cree? Con 120 personas en un aposento, 10 días, donde no había nada organizado, donde no se preparó con un mes de antelación. No había nada. Y se quedaron creyéndole a Jesús. Y ahí lo dice, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Y de repente, y de repente, eso es lo que va a empezar a pasar en la iglesia, esos de repentes. Por eso
prepárese, porque usted está diciendo, wow, ya casi se acaban los 21 días. Ay, amado, perdóneme lo que les voy a decir. Esto no se va a acabar, esto va a continuar. Pero ya va a ser en su vida, ya va a ser algo personalizado. Ya usted va a coger este buen hábito y usted va a decir, Señor, te necesito, me haces falta. Me haces falta, Señor. Perdóname, Dios, comencé aceptando un reto, pero me doy cuenta que era mi reto, era mi bendición. Muchos lo van a agradecer, muchos van a decir, ah, sí, valió la pena hacerle caso ahí al pastor. Valió la pena ahí seguirle la corriente. ¿Por qué? Porque va a venir lo mejor para su vida. Se va a activar lo mejor, lo que nunca pasó en tantos años. Va a empezar a pasar en muy corto tiempo. Y usted va a decir, ahí estaba el secreto. Pero no diga como de pronto muchas veces, uy, si hubiera hecho esto hace 10 años atrás. No, amado. Eso le pasó al Señor Jesús. 18 años antes no hubiera hecho lo que hizo 18 años después. Lleno del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Entonces dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Yo creo que ahí comenzó la fiesta. Yo creo que ellos se abrazaban y saltaban y se gozaban y decían, valió la pena, el Señor Jesús nos cumplió. El Señor Jesús nos cumplió. El Señor Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban la unción del Espíritu Santo, pero no les dijo cuánto tiempo iba a durar. Yo no sé si de pronto comenzaron 300 y quedaron 120. No, no lo sé. ¿No nota que al comienzo de estos 21 días éramos más? ¿No lo ha notado? Porque empiezan los cuestionamientos. Ah, la final, pues, ¿cuál reto de qué? No, en la vida en Cristo vivimos de retos. Y pasará este y vendrá otro. Dios nos pondrá otro. Es más, a mí ya Dios me dio un reto más. Solo que estoy esperando que llegue el día lunes. A mí hace días Dios me dio otro reto. Vamos a ver. Pero hace días Dios me dijo, pues, proponga algo más. A ver cuántos quedan. Pero voy a esperar al día lunes tranquilos para soltarles algo. Entonces, esas promesas de Dios, Dios sí las quiere cumplir. ¿Cuándo? No sabemos. Lo cierto es que una promesa de Dios es garantía. ¿Sí? Y se va a cumplir lo que dice Génesis capítulo 28, por favor. Génesis capítulo 28. ¿Sí? Versículo 15. Amén, pastor. Léalo, Juan Carlos, por favor. Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué es una promesa de Dios? Es algo a lo que Dios se ata. Es algo a lo que Dios dice, se los voy a dar. Sí o sí se los voy a dar. Y no los pienso dejar hasta que les haya hecho lo que les he dicho. ¿Qué beneficios tenemos por tener al Espíritu Santo? El primero, nos hace templos de su presencia. Nos hace templos de su presencia. El segundo, guía nuestras vidas. ¿Qué mejor que eso? Ser guiados por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, como un beneficio más, nos enseña la palabra de Dios. Nos enseña su palabra.
sea, son innumerables los beneficios que tenemos por tener al Espíritu Santo. Yo les invito a que inclinen su rostro ahí donde están y con humildad, como dijo el Señor Jesús. ¿Qué padre le daría a su hijo una serpiente si le pide un pescado? ¿O le daría una piedra si le pide pan? Si nosotros, siendo malos, damos buenas cosas, ¿cuánto más el Señor Dios nos dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidamos? Incline su rostro, por favor, ahí y solicítelo. Clame al cielo. Clame al cielo, que ese sea el motivo de sus próximas oraciones. Como dijo Jacob, no te dejaré hasta que no me bendigas. Aferrarnos al Espíritu Santo, aferrarnos a Él. Él es el Paracleto. Y el Paracleto quiere decir alguien que está a nuestro lado, alguien que nos acompaña en todo momento, en todo lugar. Dios no es de circunstancias, Dios es de propósitos. Dios es de propósitos. Y su propósito en nosotros se cumplirá. Y no emprendamos algo hasta que no estemos seguros que el Espíritu Santo está ahí. No emprendamos algo. ¿Por qué? Porque vamos a fracasar. De seguro vamos a fracasar. Entonces, no fracase. No vaya a fracasar en el intento. Señor, me va a lanzar a un ministerio. Tengo que salvar las almas, sí. Pero con el Espíritu Santo llegarás a terreno fértil. Con el Espíritu Santo estarás seguro de que habrá victoria, habrá bendición. Amado Espíritu Santo, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres indispensable para nosotros. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque tú eres la base fundamental de la vida en Cristo. Gracias porque tenerte a ti es tener a Cristo, tenerte a ti es tener la palabra, tenerte a ti es tener dones activos, es tener ministerios activos. Tenerte a ti, Espíritu Santo, es tener el propósito que Dios ha establecido para nosotros, porque tú nos ayudas en nuestra debilidad, aún en nuestras oraciones. Tú eres como ese faro, Señor, en alta mar. Tú eres, Señor, esa lumbrera en nuestro camino. Tú eres, Señor, la palabra, el que nos alumbra nuestros ojos espirituales y nos hace ver la necesidad que tenemos de Cristo Jesús, Señor. Y gracias por lo que estás preparando para el mundo. Gracias porque tu palabra dice que donde abundó la maldad, sobreabundaría la gracia y la estamos esperando, Señor. Muchas personas saldrán de las cantinas, de los prostíbulos, de los lugares de prostitución, Señor, de los lugares de delincuencia, Padre. Llegará un mover grande y extraordinario. Ahora que los gobernantes quieren amancillar a los niños, los quieren adoctrinar, Señor. Ahora, mi Señor amado, que las religiones, Señor, están proliferando y cada quien tiene su tema, cada quien tiene su doctrina propia, Señor. Padre, el mundo está propicio para un gran avivamiento. Mejor momento no había habido, Señor. Y lo verán nuestros ojos, gobernantes adorando tu nombre, Señor. Veremos, Dios mío, a personas, Padre, que un día estuvieron en el altar y hoy son delincuentes. Hoy son personas afeminadas. Hoy son mujeres, Señor, sin principios y sin valores, pero tú los vas a rescatar, Señor, porque tu misericordia es grande. Tu misericordia es grande, Señor, y tú vas a quitar la venda de los ojos y tú vas a quitar, Señor, los paradigmas que les pusieron, que les hicieron creer, Señor. Dios, muchas gracias, porque nuestros ojos lo verán. Nuestros ojos lo verán. Estoy convencido de esto, Señor, que nuestros ojos verán un gran avivamiento, Señor, cual nunca lo ha habido jamás sobre la tierra. Vendrá, Señor. Esos de repente gloriosos llegarán.
Hoy comenzamos el 9º mes, Señor. El mejor mes de todo este año será este, Padre. Será este mes y será glorioso, Señor. Será poderoso, Padre. Será un mes de crecimiento, será un mes de incremento, será un mes, Señor mío, de respuestas. Será un mes de puertas abiertas, de cielos abiertos. Será un mes de lluvia temprana y lluvia tardía. Será un mes de abundancia, Señor. Será un mes glorioso, Padre, donde los enfermos sanarán, Señor, donde los cautivos serán libres, Padre, donde se abrirán las puertas de las cárceles de aquellos que están encerrados, Señor. Será un mes de libertad, Señor. Será un mes de lo mejor de parte tuya para nosotros. Mi Dios, gracias. Gracias por lo que estamos haciendo como Iglesia Renovación, pero gracias por lo que hacen las demás iglesias, Señor. Sí, Padre, porque somos parte de un cuerpo, Señor, que gana almas para ti. Gracias por el incremento que habrá en los altares familiares. Gracias, Señor mío, por las conversiones que habrá, Señor del cielo. Los próximos que llegarán serán personas con un liderazgo impresionante, Señor, sin temor a nada, Dios. Se convertirán muchos como el apóstol Pablo, muchos como el apóstol Pedro, muchos como el apóstol Juan. Habrán muchos Timoteos, Señor, muchos Epafroditos, Dios, muchos Filemones, Padre, muchos Titos, Padre de la gloria. Se levantarán muchos guerreros como David, muchos sabios como Salomón. Se levantarán muchos constructores como Nehemías, Señor. Se levantarán muchos que guiarán al pueblo como Moisés, Dios. Padre, gracias. Gracias por este 9º mes, Señor. Gracias porque es un mes de alumbramiento. Gracias porque es un mes, Señor, para ver la vida, Dios. Para ver la vida, Padre. Y contaremos de tus maravillas. Hablaremos de tus maravillas, Señor. Y nos gozaremos y nos alegraremos. Y diremos, Padre, ha valido la pena. Ha valido la pena, Señor, porque ya nos probaste con escasez, ya nos probaste con situaciones adversas, Señor. Y aquí estamos para ti, solamente para ti, Señor, cumpliéndote a ti, Señor. Creímos que era un propósito humano y terminó siendo un propósito divino, Dios. Y te lo agradecemos con el corazón, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén.